Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a seguir discutiendo el tema que está en el tapete informativo de todos los países de América Latina, incluyendo los mismos Estados Unidos. Es Cuba. Cuba, ¿qué está pasando en Cuba? Las manifestaciones que tuvieron lugar a lo largo de 2 días, el proceso que vino posterior de represión por parte del régimen castrista, los llamados de atención de la comunidad internacional, que prácticamente quedaron en nada porque ya sabemos el comportamiento criminal del régimen cubano. Hemos invitado a un experto que conoce bien el tema, trabaja para una fundación que se dedica a estudiar el caso de Cuba. Ustedes lo conocen muy bien porque ha estado en varias oportunidades aquí en Sin Filtros. Me refiero a Hugo Achá, experto en seguridad nacional y global. Así es que en breve vamos a darle la bienvenida, pero antes quiero pedirles a todos ustedes que se activen en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y también les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, ayúdennos a compartir este enlace para que los algoritmos de YouTube no nos silencien. Ese es el objetivo, pero con la acción de cada uno de ustedes podemos lograr superar la censura que se nos ha impuesto. También quiero agradecerle a todos nuestros moderadores, a Nesta, a Finky, que está perdido por allí, Migdalia Chirinos, Tamaris López y Lontán. Mil gracias de verdad por estar con nosotros. Y ahora sí, nos vamos con nuestro invitado, Hugo Achá. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Hugo. MyBoard, es siempre un gran placer, estoy a sus órdenes. Hugo, ¿cómo interpretas la crisis que está viviéndose en estos momentos en Cuba? Hemos visto la acción depredadora del régimen cubano en contra de los ciudadanos que han estado pidiendo en las calles y desde un momento se escuchó, en una parte se escuchaba pedir libertad y democracia, patria y vida, y por otro lado pues también se pedía alimentos, vacunas, etcétera. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, MyBoard, pese a los esfuerzos denodados de un buen sector de la política en los Estados Unidos y Europa y de la prensa para tratar de justificar lo que está sucediendo en Cuba y matizarlo indicando de que se debería al bloqueo norteamericano, a una serie de cuestiones ajenas, todo eso, y lo podemos demostrar con hechos, es totalmente ajeno a la realidad. Es la crisis terminal de un sistema que abandonó toda pretensión ideológica, que se convirtió simplemente en una estructura criminal organizada, que interpretó a su propia población, a su propia sociedad como meros generadores de lucro y recursos, que traficó a sus profesionales de diversas áreas, fundamentalmente los del área médica, los sometió a trata y tráfico, los sometió a tratamiento análogo a esclavitud, genera cantidades impresionantes de dinero solo en este último campo, de acuerdo a las propias declaraciones de los ministros de Economía y de Salud del propio régimen. En términos de ingresos, generaron 11.3 billones de dólares, 8.6 billones de dólares y 6.5 billones de dólares los 3 últimos años que ofrecieron estadística del 2018 hasta el 2020. Y sin embargo, cuando tú verificas la situación en el terreno en Cuba, ese dinero que en teoría, de acuerdo al discurso que impulsa el régimen, debería estar destinado a la mejora del sistema de salud, al equipamiento de los hospitales, a la mejoría de la infraestructura y al perfeccionamiento de la educación. Tú tienes los peores hospitales de la región, comparables tal vez solamente a Haití en sus carencias, Haití con todos los problemas que todos sabemos que está teniendo, con una situación donde no hay médicos en Cuba, al mismo tiempo que Cuba los exporta con fines de lucro, que ese dinero claramente va a esta élite corrupta, que una industria farmacéutica se vanagloria y promociona la propaganda de que son una potencia médica y sin embargo en el terreno otra vez hay una epidemia de sarna. MyBoard, yo quisiera que tus oyentes dejen esto penetrar su comprensión por un momento. Sarna, un ácaro que requiere tratamiento tópico,
de tratamiento simplísimo. En los países más pobres de la región existen medios para tratar eso. Que un padecimiento de esta naturaleza se convierta en un padecimiento endémico porque el régimen está más interesado en el enriquecimiento de una minúscula élite que en prestarle cualquier tipo de servicio a una población a la que ignora, a menos que pueda sacarle algo en su beneficio, te da la pauta de por qué hay esta crisis. Porque en este momento el cubano de a pie no tiene salud, no tiene servicios básicos, no tiene atención a la infraestructura, su educación está completamente depauperada, su perspectiva de futuro es casi inexistente, su capacidad de ahorro no existe. Las llamadas remesas de las que tanto se llena la boca también un amplio sector político en los Estados Unidos son en realidad un negocio para una empresa privada. Simplemente para mencionar 3 puntos esenciales. Cualquier país que tiene un grado de dependencia en su economía hacia las remesas cumple con la normativa internacional. 3 puntos esenciales. Se debe establecer de que lo que se envíe y lo que se recibe debe ir en la misma divisa. Segundo, se debe establecer claramente la identidad del originante de la transacción y del receptor de la transacción. Y finalmente, se supone que la entidad pública financiera del Estado a donde opera este tipo de transacción debe supervisarla. Nada de esto sucede en Cuba. El operador es una empresa privada. Quisiera otra vez que tu audiencia deje este concepto penetrar su conciencia. Una empresa privada, Gaesa, en manos de unos cuantos miembros de la élite del régimen. Mucha gente dice de las Fuerzas Armadas. No, no es de las Fuerzas Armadas, es de un grupo minúsculo de la élite del régimen. Y esta empresa te obliga a una tasa de cambio arbitraria, te somete a cargas y vamos a llamar fees, o sea, el porcentaje que te cobra por el servicio, y no presta ningún tipo de cuentas al propio Banco Central de Cuba. Entonces resulta que en la mejor de las hipótesis, y hay estudios muy serios, hay Emilio Morales ha hecho un trabajo, Juan Antonio Blanco ha hecho un trabajo excepcional a este respecto, 12 a 15% del dinero enviado alcanza al destinatario final. Esto no pasa en Guatemala, no pasa en México, no pasa en El Salvador, no pasa en Bolivia, en ningún país que es, otra vez, un país que necesita las remesas como un elemento fundamental. ¿Por qué se hace esto? Porque se quiere beneficiar al destinatario y evitar que se use la remesa como un instrumento de lavado y triangulación de recursos, que es claramente lo que sucede en Cuba. Disculpa la extensión de la respuesta, pero estos son de verdad los orígenes, este es el génesis de la crisis. Porque hoy, como nos han dicho acá en la Fundación, gente desde la isla, no hay más dónde caer. La esperanza no existe. El régimen no provee ninguna respuesta. Yo viniendo originalmente, tú lo sabes, de un país considerado el segundo más pobre de la región, jamás me hubiera imaginado escuchar de una persona en Cuba que me diga que hace 17 años el servicio de alcantarillado de su barrio no tiene una atención desde el punto de vista de obras públicas. Jamás me hubiera imaginado una cosa, así como te mencioné el tema de que la sarna pudiera transformarse en una epidemia. Jamás me hubiera imaginado que la situación de un país pudiese llegar a donde ha llegado la situación de Cuba y que es, vuelvo a reiterar, en mi opinión y creo de la mayor parte de la gente que me acompaña, la verdadera razón para este estallido social y estas protestas que están siendo brutalmente reprimidas. Exactamente, hablaste sobre la población que ya no tiene nada más que perder. Es decir, hemos llegado y hemos visto en los escenarios cubanos que el pueblo está sometido a tal nivel, con hambre, con miseria, con falta de medicamentos, hasta para la sarna. Y no hay más nada que perder. Solo la búsqueda de una dignidad perdida y obviamente de la libertad. Pero nos vamos al escenario real. Esto es lo que aspira el individuo que está siendo sometido por más de 62 años de crisis caótica, a la que ha sido prácticamente es pervertido lo que ha ocurrido con el régimen castrista en Cuba. La población sometida, incapaz
de poder hablar en alto. Ya hemos visto lo que ha ocurrido con muchos ahí, no sabemos exactamente cuál es el número de personas que están en estos momentos desaparecidas, y nosotros conocemos muy bien lo que significa estar desaparecido en Cuba. Hay una periodista que estaba transmitiendo en vivo y hoy en día pues no se sabe exactamente dónde está dentro de la lista de desaparecidos. Cuando nos vamos a la posición de la comunidad internacional, hemos visto las críticas que se han lanzado a varios voceros del Departamento de Estado, donde señalaban que la crisis venía dirigida por la ausencia de medicinas o vacunas para el coronavirus y de comida. Muchas voces, particularmente las del estado de la Florida, del exilio cubano, han dicho no, esto es también una búsqueda por la libertad, por una transición hacia la democracia. Y por otro lado, tenemos también voces como la de la ex senadora Piedad Córdoba, que ha dicho que esto se debe al bloqueo que por años ha sostenido el gobierno de los Estados Unidos sobre Cuba. ¿Cómo interpretas estas vocerías y estas narrativas que se pretenden enviar desde la izquierda latinoamericana y desde algunas voces del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la administración Biden? Bueno, Maybor, tú sabes que ideológicamente yo soy absolutamente independiente. Desde ese punto de vista, a mí me parece realmente absurdo tratar de acudir a argumentos como el del bloqueo para justificar lo que ha sucedido, viene sucediendo y continuará sucediendo a menos que esta iniciativa de libertad prospere en Cuba. El bloqueo, que son el conjunto de medidas que los Estados Unidos ha implementado, la ley Helms-Burton y todo el marco legal, no prohíbe el flujo de alimentos ni medicinas desde los Estados Unidos, ni sanciona a terceros estados que puedan proveer este tipo de productos a Cuba. O sea, solo con ese hecho debería terminarse esa discusión. Hay gente que dice, no, pero la relación del bloqueo, nuevamente, no priva a Cuba de comerciar con la Unión Europea, con la China, con la Federación Rusa, cosas que son ciertas. Pero como a veces es necesario ser más puntual que eso, yo tengo que reiterar que el marco legal de lo que se denomina el bloqueo no prohíbe el flujo de alimentos y medicinas desde los Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, a partir de ahí, con todo el respeto para quien pueda decir cualquier tipo de argumentación en contrario, está entrando al marco de la defensa ideológica y no está haciendo un análisis fáctico. Occidente, Estados Unidos incluido. Primero, yo creo que tiene que haber una respuesta también desde la sociedad civil. Una sociedad civil, por ejemplo, que en los Estados Unidos estuvo sumergida en el fenómeno de Black Lives Matter. Es llamativo cuando estamos viendo y las estamos recibiendo en tiempo real en la fundación, las imágenes de los reprimidos, de los torturados, de los malheridos, de los abusados. En su gran mayoría son afrocubanos, personas de raza negra que están pidiendo las más elementales libertades. Los audios duelen. La forma en que las fuerzas represivas se dirigen a esa gente son más racistas que los términos más racistas que uno se pueda imaginar han sido utilizados en los Estados Unidos. El liderazgo de la disidencia son en su gran mayoría mujeres, homosexuales, comunidad LGBT y afrocubanos. ¿Dónde está la indignación? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está la posición principista para respaldar a estas personas? Segundo, he visto algunas voces, para ser justo, en ambos partidos, el senador Menéndez, el señor Mario Díaz-Balart, el senador Rubio, que se han referido a un hecho puntual. Se le debe negar al régimen la posibilidad del empleo y uso de la violencia cubierta por la impunidad. Se le debe dejar en claro a los militares cubanos, a los policías, a los miembros de los servicios de seguridad, que no habrá impunidad, que se registrará, se tomará en cuenta y se procesará a los responsables en el marco de la ley para que enfrenten las consecuencias de sus acciones.
Alguna gente ha dicho, esto es el equivalente a una amenaza. No, esto es doctrina de derecho internacional humanitario. La impunidad no puede ser una opción. Hay un pronunciamiento, te invito a verlo, querida Maybord, de uno de los emblemas de la dignidad militar en Cuba, que es el general del Pino, cuando dice que es inconstitucional e ilegal acatar cualquier orden que mande a las Fuerzas Armadas de Cuba a reprimir, atacar con armas en la mano provistas por el Estado cubano a la población. Y que el obedecer esas órdenes es un crimen de lesa humanidad. Entonces, esos son los aspectos elementales que la comunidad internacional debe proveer. Desde el punto de vista del enfoque, otra postura que me parece muy hipócrita. Debido a la pandemia, no es conveniente tener estas manifestaciones masivas. Y es preferible lidiar, negociar con un gobierno funcional que arriesgarse a la eventualidad del caos. Me parece el sumum de la hipocresía. Hasta hace semanas atrás, el régimen decía que el COVID no era un problema. Invitaba a turistas a venir a la isla. Promovía, pregonaba a los cuatro vientos su condición de potencia médica. De golpe, la estadística pasó de unos pocos cientos de casos a más de 50.000. Porcentualmente eso es inconcebible. Los datos que recibimos desde la isla nos hablan de una serie de certificaciones como causas de deceso, siempre las mismas. Neumonía atípica, bronconeumonía aguda, para enmascarar el nivel de la población afectada por esto. Con ese, entre comillas, gobierno se quiere lidiar. La sociedad civil cubana ha demostrado que es más que capaz de manejar ayuda humanitaria y de ser un interlocutor válido para cualquier actor de la comunidad internacional. Las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, una serie de organizaciones de base con liderazgos probados, Omar Ruiz Urquiola, José Daniel Ferrer, Rosa María Payá, a ambos lados, porque esta es la última falacia. No, es que los cubanos de allá, no hay los cubanos de allá y los cubanos de aquí. Hay los cubanos a los que les duele el sufrimiento. Hay los cubanos que quieren finalmente salir de ese ciclo perverso de patria o muerte y entrar al ciclo descrito como patria y vida, que quieren libertad. Libertad que les permita, y yo en esto creo, discúlpame Maybord, esto es una opinión personalísima, que no hay comunidad mejor dotada que la cubana para reconstruir su patria y convertirla en un referente para toda la región. El nivel de recursos humanos aquí y allá, el nivel de acceso a recursos financieros, tecnológicos, sociales, aquí y allá, y el networking de esa comunidad es incomparable. Yo creo que si se le da la oportunidad de libertad a Cuba, Cuba va a ser en muy breve tiempo un referente en todos los aspectos para la región. Pero se necesita esa libertad. Sin esa libertad tenemos a esta élite criminal sojuzgando a un pueblo, lucrando sobre su padecer y enriqueciéndose más y más a cada día. Entre los escenarios que se habían conocido para llegar a un proceso de transición en Cuba, que para muchos de verdad era impensable, están justamente esas explosiones sociales que en muchos casos se les une, por ejemplo, las fuerzas del orden. Hemos visto en algunos otros países cómo los policías o los militares abandonan las armas y se unen a la masa porque ellos también sufren todo lo que son las restricciones producto del fracaso de un sistema comunista. Pero hay un importante proceso que debemos tomar en cuenta y es que Cuba no está sola, es decir, el régimen cubano no está solo. Tiene socios estratégicos muy importantes, entre los cuales podemos mencionar a China, a Rusia, a Irán y otros, incluyendo a vecinos cercanos que siempre han mantenido un apoyo, muchas veces surrepticio, otras veces a viva voz, a los Castro, a esa dictadura tan fatal. ¿Cómo podemos interpretar ahora el comportamiento de esos socios suprarregionales y regionales
del régimen cubano? ¿Crees que son capaces de ayudar para que se mantenga el régimen abortando cualquier tipo de acción social y de la comunidad internacional eventualmente? Bueno, creo que eso es un hecho, apreciada Maybord. Fíjate lo que está sucediendo al interior de las Naciones Unidas. No hay ninguna posibilidad de tratar el tema en el Consejo de Seguridad. Rusia y China se han asegurado que así sea. En el caso de aliados regionales, estos complican y hacen muy compleja la situación. Hay reportes que estamos esperando confirmar de que ya existe personal colombiano y venezolano colaborando en las labores de represión. Personal que, y esto no es una ironía, yo creo que es una tragedia, había recibido entrenamiento en Cuba para ejercer esas labores en Venezuela y en Colombia, labores de desestabilización, labores de confrontación violenta, labores de represión. El tema es que es la nave madre la que está en peligro hoy día para este concepto perverso. Y en ese sentido está claro de que todos los regímenes que han dependido, se han nutrido del know-how de la Cuba castrista, hoy día están terriblemente preocupados. Desgraciadamente esto alcanza a países que habían tenido una tradición democrática por lo menos mínima. Estamos hablando de Argentina, por ejemplo, que la reacción es vergonzosa. Algunas excepciones. Me llamó la atención el pronunciamiento del Partido Socialista de Chile, cuando dijo de que al margen de, una vez más, mencionar las cuestiones del bloqueo, reconoció el derecho que tiene el pueblo de Cuba a la libertad, a la manifestación, a la solución plena, propia y soberana de su situación. Pero estos, lamentablemente, son las excepciones. La regla es la colaboración, la complicidad, la justificación. Para mí ha sido muy llamativo observar, por ejemplo, los canales dependientes del Estado ruso, RT entre ellos, mostrando las manifestaciones en contra del régimen, quitándoles el audio, después agrupando una pequeña cantidad de manifestantes pro gobierno, haciendo un cruce de cámaras y tratando de hacer ver que la manifestación masiva es una manifestación a favor del gobierno y no una manifestación de protesta. Creo que eso es tristísimo, creo que eso va a suceder, creo que lamentablemente, y esto es un análisis desde la otra perspectiva, no la de los derechos humanos, sino la que compartimos a partir de la otra organización a la cual yo me debo, que es el Centro para una Sociedad Libre y Segura. El régimen cubano hoy día no tiene nada que ofrecerle a su población. No hay nada que se pueda colocar como una herramienta que pueda ser un aliciente para abandonar la protesta. No puede mejorar la atención en salud, no puede mejorar la posibilidad del ingreso, no puede mejorar la perspectiva del trabajo, no puede proveer mejores servicios básicos, no puede proveer mejor sanidad. Entonces está claro que en ese escenario de suma cero, lo único que le queda al régimen es la violencia y la está ejerciendo de una manera brutal. Por eso, regresando a el razonamiento inicial, Maybord, en relación a tu pregunta, la comunidad internacional tiene la obligación de establecer los parámetros que le nieguen al régimen la posibilidad de la violencia arbitraria, de la violencia sin sanción, de la violencia impune. Escuchamos las declaraciones del senador demócrata Bob Menéndez asegurando que no va a haber ningún tipo de intervención militar en Cuba, como lo han pedido voces desde el exilio, particularmente desde Miami, pero también desde España y desde otros países donde la comunidad cubana es importante. Él ha dicho que bajo ningún concepto la administración de Joe Biden va a ir a una intervención militar y hace referencia a que no lo hizo la administración Trump, Obama, etcétera. Sin embargo, se insiste, ¿no? Y hay un grupo de voces que está prácticamente apuntando hacia el Congreso a hacer lobby en todas las vías para buscar una intervención militar. Nosotros sabemos, y les digo a todos los que nos están viendo en estos momentos, que es prácticamente imposible. No está previsto una intervención militar ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en ningún otro país. Pero quisiera conocer tu opinión, Hugo. Bueno, la manifestación de Menéndez, que tiene en el lado de lo totalmente positivo este tema del que hablamos, porque ha dicho con claridad, como lo ha dicho Marco Rubio, como lo ha dicho
Mario Díaz Balart, de que no habrá impunidad, y creo que eso de nuevo es lo que se debe promover. En relación a esto, yo abriría un margen de diferencia. Cuando la gente habla de una intervención militar, y a esto creo hace referencia el senador Menéndez, se refiere a una operación de naturaleza bélica. Vale decir, a una situación similar a la que se dio en Panamá, que es la que más se ha venido mencionando, o a la que se dio en algún momento en Afganistán o en Irak. En Afganistán, como tú sabes, con el reciente retorno de las tropas se cierra un capítulo complejo, doloroso, que merecerá mucho análisis en el futuro y que todavía condiciona ciertas partes de la planificación dentro del estamento armado de los Estados Unidos. Pero horas antes de la declaración del senador Menéndez, el presidente de los Estados Unidos, refiriéndose a Haití, declaró de que había la opción de que en caso de ser necesario se pudieran desplegar medios militares para colaborar en una acción cívica y de asistencia humanitaria. Entonces, yo creo que tiene que haber una diferencia, porque yo creo que, mi opinión nuevamente, lo que Menéndez está diciendo es: no se prevé una operación de naturaleza militar tipo bélico, una operación como lo fuera Just Cause, como lo fuera Enduring Freedom, como lo fuera Desert Shield, como lo fuera Desert Storm. No, yo creo que él está diciendo ese tipo de operación no está en el tapete. Pero si escuchamos al presidente y hablamos de Haití, si la situación en Cuba se transforma en una situación de una debacle humanitaria, agravada por un gobierno que pierde a cada instante, ese régimen pierde lo que le resta de legitimidad casi al mismo ritmo del avance de las agujas del reloj. Yo no creo, opinión nuevamente particular, que los Estados Unidos se pueda arriesgar a la debacle que puede provocar una crisis migratoria, un desastre humanitario y una situación inmanejable, porque tendría, nuevamente regresamos a los parámetros elementales, que aplicar el mismo raciocinio que aplica en relación a Haití. El problema es que hasta ahora siempre había habido como elemento de razonamiento el hecho de que el régimen parecía, al menos en lo básico, estar en control. Hoy día esa apariencia no existe. Y tengo que insistir, no hay nada que el régimen le pueda ofrecer hoy día a la población. Hay gente que hace una referencia al maleconazo, cuando el propio Fidel se acercó a unos centenares, no eran más, de manifestantes en ese momento. Imagínate lo grave que era la situación para que el propio Castro hubiera considerado que él debía ir en persona y desactivó esa protesta. Esto no es el maleconazo. Esto es, dependiendo de la fuente que tú quieras tomar, 36 a 58 núcleos poblados. Hay fuentes diferenciadas. Hay que ver por qué este margen tan amplio, porque hay un blackout sobre la información, la conectividad y el flujo de información confiable, y cientos de miles de personas en las calles. Esto es una situación que a mí, y en esto Díaz-Canel me ayudó, esto no es una ironía, cuando en su discurso literalmente parafraseó a otro trágico dictador, brutal dictador de la época del comunismo soviético, que fue Nicolae Ceausescu. Ese tipo de manifestaciones de los revolucionarios a la calle, defender a la revolución con violencia, llamados prácticamente una guerra civil, y esa frase de tendrán que pasar sobre nuestros cadáveres. Bueno, la historia enseña, y Díaz-Canel debería estar mejor informado, que desde Mussolini en algún momento, o el propio Nicolae Ceausescu, ofrecen muy ilustrativos ejemplos de dónde puede acabar un dictador cuando lleva con su régimen a su pueblo al borde de la desesperación absoluta. Bueno, sí, completamente de acuerdo contigo, y de hecho, pues, cuando nos referíamos a la intervención militar, nos referíamos a la intervención bélica, es decir, que Estados Unidos mande tropas a Cuba o a Venezuela, etcétera, que es lo que muchos han venido pidiendo desde hace mucho tiempo, y hay que recordar la polémica que se creó durante la administración del expresidente Donald Trump en relación a esas intervenciones que muchas voces pedían para Venezuela y para otros regímenes de la región. No me quiero ir sin que hablemos, Hugo, sobre el caso Venezuela. Hemos observado cómo la administración Biden ha empezado a levantar sanciones, esto en base a los lobbies que se están desarrollando en Washington con
personas cercanas a la izquierda radical norteamericana, pero también en conexión con esa izquierda latinoamericana. Pues ayer tuvimos la oportunidad de ver cómo se levantó una nueva sanción. Cada vez es más evidente que se impone la narrativa de que las sanciones han hecho un daño al pueblo venezolano y los ha sumergido en la pobreza, el hambre y la miseria. Esta narrativa es de la izquierda y lo hemos observado con varios voceros de que desde el mismo Congreso de los Estados Unidos señalan que hay que levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Y también tenemos esa posición política medio ladina en la que se habla de dialogar con el régimen. Ya están previstos unos acuerdos o negociaciones que se van a dar en unas conversaciones en México en el mes de agosto, auspiciadas por varios miembros o actores de la comunidad internacional. Pero en el fondo observamos a Maduro y a su régimen sin ningún tipo de cambios en el comportamiento, represión de algunos entes opositores o que al menos se perciben como opositores. Hay muchas dudas sobre ello y pues también hay otro grupo que ha señalado que esos grupos opositores que están dialogando con el régimen, pareciera que están ayudando al régimen. Pero cierto es que hay nuevas detenciones, se está arremetiendo contra los disidentes y bueno, no hemos visto que Maduro haya cambiado mucho su comportamiento, aunque sí vemos que hacia afuera y usando las plataformas norteamericanas como Bloomberg, por ejemplo, han estado suministrando un discurso diferente a la administración Biden y a los aliados que ellos tienen acá en los Estados Unidos. Entonces, quiero que me des tu opinión al respecto, Hugo. Bueno, creo que el tema de Venezuela tiene diversas aristas y tiene diversos responsables. Por un lado está el régimen. ¿Qué más podemos decir en relación al régimen? ¿Qué más podemos decir en relación a su naturaleza, a su hibridación con el crimen transnacional organizado? ¿Qué más podemos decir en relación a las violaciones de los derechos humanos? ¿Qué más podemos decir en relación a la más grande crisis humanitaria de la región al momento? Posiblemente, de acuerdo a las cifras de Naciones Unidas, este año sobrepase a la crisis siria y se convierta en la tragedia humanitaria, en la tragedia de desplazados más grande de la historia reciente de la humanidad. ¿Qué más pudiéramos decir? El problema es que al otro lado, y hay que reconocerlo, hay que hacer un mea culpa desde esa perspectiva, no ha habido la capacidad de aprovechar la legitimidad, el apoyo, el endoso de una comunidad internacional y de un pueblo venezolano que cada vez que se le pidió que salga a la calle, lo hizo, valiente y bravamente. El problema esencial es que esta crisis que ha llevado al agotamiento de la legitimidad en cualquier tipo de actor político, salvo honrosísimas excepciones en Venezuela, ha puesto otra vez, así como hablábamos de Cuba, a una sociedad en una situación de suma cero. Y el régimen tomó la ventaja, llamó a estas elecciones, la oposición fue rauda en aceptar esas condiciones, facilitadores bien intencionados como Noruega también fueron muy veloces en prestarse a este discurso. ¿Qué cambia? Cambia de que si tú recuerdas hasta antes de los eventos que nos han acompañado en las últimas 72 horas en Cuba, uno de los elementos era cómo sacamos a Cuba de la ecuación. Y entonces yo estoy esperando a ver cuál va a ser el efecto del dominó geopolítico en Cuba. Porque hoy día, reitero, esta nave madre de esta iniciativa funesta para no solo las Américas, ha tenido impactos globales en muchos casos, va a proceder para tratar de defender su propia sobrevivencia, necesitará de todos los medios para ejercer la represión y no creo que tenga el mismo nivel de atención para colaborar con Venezuela, para colaborar con Nicaragua, a la que se ha olvidado cuando está en una tragedia similar. Si tú te fijas los elementos esenciales, represión, prisiones, torturas, desapariciones, la anulación de una oposición a través del encarcelamiento de sus miembros, el uso arbitrario de la fuerza.
Yo pienso de que lo que sucede en Cuba hoy día tiene a la gente en Caracas, me refiero a el régimen y a la oposición, conteniendo el aliento. Cualquier tipo de salida hacia la libertad y la democracia en Cuba alterará definitivamente el tablero geopolítico, así como una victoria de la represión, de la violencia y del régimen recrudecerá el nivel de la violencia en el resto de la región. Entonces creo que todos debemos tener esto completamente claro, porque ambas situaciones, la del Estado parásito, el régimen de Cuba, la Cuba castrista, y su principal, en este sentido, soporte, que lo fue la Venezuela chavista, tienen tal nivel de interdependencia que si el Estado parasitario llegara a colapsar, esta entidad que lo sostuvo se verá privada de su principal punto de apoyo, no solamente en el campo de lo político, sino sobre todo, tú lo sabes, querida Maybor, desde el punto de vista de la contención, la violencia y la represión. Así es. ¿Qué mensaje le podrías enviar, Hugo, al pueblo cubano? No sabemos si esto llega hasta allá. Hemos visto que algunos actores de la comunidad internacional han abierto lo que son los mecanismos de sistemas satelitales para poder ayudar a la población que está tratando de luchar por la libertad y que pues el régimen acosa ya no solamente desde el punto de vista de las armas, sino también quitando el sistema de Internet para evitar que haya comunicación externa. Pero sabemos que se están haciendo esfuerzos para que los mensajes lleguen a la población cubana y sepan, entre otras cosas, que no están solos en la lucha. Bueno, Maybor, lo primero que habría que decirle es repetir tu última frase, que no están solos. Que no están solos y que no deben permitir que se genere ningún tipo de diferencia entre el cubano fuera de la isla con el cubano dentro de la isla. Que hay personas, las sabemos, que estamos completamente comprometidos con la causa y la libertad de Cuba. Y que la libertad, ese bien tan preciado, tan precioso, que tengo que reiterar en cada oportunidad que tengo, solamente nos damos cuenta de esa calidad que tiene cuando la perdemos, está más cerca que nunca, que la noche está a punto de quedar atrás y que una Cuba mejor para todos los cubanos es posible. Yo creo que si mantienen esa fe, mantienen esa convicción y la comunidad internacional no los abandona, este es el momento en el que Cuba puede finalmente hacer el tránsito hacia la libertad, la democracia y el goce pleno de todas las facultades concedidas por Dios a Cuba y a sus habitantes para construir ese futuro mejor. Hugo, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en Sin Filtros. Un verdadero placer, querida Maybor. Bueno, queremos darle las gracias también a todos aquellos que nos han acompañado esta noche desde el Superchat y desde los mensajes privados. Mil gracias por su apoyo y bueno, le pedimos nuevamente a todos aquellos que nos quieran seguir, por favor, inscríbanse y suscríbanse a nuestras nuevas plataformas. Estamos hablando de nuestro canal Sin Filtros en YouMaker. YouMaker es una plataforma donde no hay censura. Estamos preparando una serie de programas que vamos a presentar por allá, en los que estaremos hablando sin filtros realmente. Por acá hay algunas amenazas que nos permiten, pues nos obligan prácticamente a buscar otros espacios para conversar con ustedes y llevarles información sin ningún tipo de censura. Quiero agradecerle a todos los que han participado en la noche de hoy y también a nuestros moderadores. Y por cierto que mañana vamos a tratar de transmitir desde la frontera sur de Estados Unidos. Estamos en una gira en los que pues la idea es conversar con las personas que son víctimas de la trata de humanos que está creciendo en la frontera, todo lo que son
los puntos criminales que se están viniendo desarrollando desde que se iniciaron estas nuevas políticas migratorias que abrieron las fronteras y se descontroló prácticamente todo lo que había allí en materia de orden. Así es que mañana trataremos de llevarles información directamente de la frontera. Vamos a caminar en horas de la noche por las zonas donde llegan personas que están atravesando en la frontera ilegalmente. Así que vamos a hacer todo lo posible por llevárselos de manera directa. Y bueno, para ello vamos a contar con la colaboración y el apoyo de algunas personas que han ofrecido su ayuda para que puedan ustedes ver qué es lo que está pasando en la frontera. Así que esperamos tener éxito en eso. Si no, pues lo podríamos grabar para presentarlo posteriormente. Así es que mil gracias, feliz noche y nos vemos mañana. Un gran saludo.